A la línea telefónica para saludar y agradecer enormemente a Clemente Castañeda, coordinador de los senadores del Partido Movimiento Ciudadano, para que nos comparta la información, que es lo que sigue una vez que esta iniciativa llegó a la Cámara Alta. Clemente, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Rubén, qué gusto escucharte, mucha luz también a Jesús y mucha luz al auditorio. Gracias, Clemente Castañeda. Bueno, pues se fue aprobada. Antes de continuar con el trámite, digamos, de pedirte información del trámite legislativo que sigue, me gustaría, ya conocemos en general, pero que nos compartas para el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara la postura de Movimiento Ciudadano ante esta reforma, lo que se está proponiendo por Morena, pero también en el contexto de una demanda de que sí es necesaria la reforma al Poder Judicial. Bueno, por supuesto que es necesaria una reforma al Poder Judicial en el sentido de fortalecer su autonomía, su independencia, sus controles internos. Evidentemente la reforma que plantea Morena y sus aliados no es la reforma que necesita el Poder Judicial. La reforma que están planteando lo que intenta pues es una especie de captura del Poder Judicial con una serie de medidas que a nuestro juicio pues será imposible que den resultados. Decimos nosotros con toda responsabilidad, pues parece mucho más una venganza política para tratar de desmontar un poder judicial que, repito, por supuesto que es perfectible, por supuesto que se tendría que reformar, pero no en el sentido que lo están planteando. Por eso nosotros hemos marcado distancia de esta reforma, hemos denunciado sus excesos, su perversidad, y vamos a mantenernos en esa posición, toda vez que la intención de Morena y de sus aliados pues es sacarla sin moverle ni un punto ni una coma a la propuesta original. Clemente, hablas de que han denunciado sus excesos y perversidad. ¿Puedes precisar a qué te refieres? Bueno, elegir a los jueces y a los magistrados a través del voto popular nos parece un contrasentido, deja abierta la puerta a que ese proceso de designación, o más bien de elección popular, pueda ser manipulado por grupos de interés, incluido el crimen organizado, porque los controles o los requisitos que se están poniendo para ser juzgadores no es precisamente ni la experiencia ni una trayectoria proba, sino pues un asunto de aparentes simpatías y de digámoslo así, de popularidad, cuando todos sabemos que es una materia que requiere altos niveles de especialización, que hay una carrera judicial y que hay muchas más cosas que cuidar en el diseño de una institución. Entonces, por eso nos parece que lo que se pone sobre la mesa pues no abona a que las necesidades que ya tiene el Poder Judicial se puedan satisfacer. Clemente, hablas de digamos, manipulación, intromisión en este proceso de elección en caso de que prosperara, de ministros, jueces y magistrados. ¿No ocurre lo mismo ya en este momento cuando se eligen a los representantes de los otros dos poderes públicos, el legislativo y el ejecutivo? Son de naturaleza distinta, Rubén. Es decir, yo entiendo la legitimidad popular que debe tener el presidente de la República en su encargo ejecutivo. El caso del Poder Legislativo también por su propia naturaleza es la representación, en el caso mexicano, del pueblo, en el caso de la Cámara de Diputados, es decir, una representación territorial, en el caso del Senado, de los estados, de las entidades federativas, y en el caso del Poder Judicial, nos parece que la elección popular de jueces y ministros no tendría el impacto que cuando menos se ha planteado discursivamente que esto podría tener. Es decir, cómo garantizamos rendición de cuentas, cómo garantizamos control, cómo garantizamos experiencia, cómo garantizamos independencia de los jueces con una medida de esta naturaleza. Pues no, me parece que no es un planteamiento que nosotros encontremos como la ruta para poder fortalecer un poder que necesita de todas estas virtudes, que necesita ser independiente, profesional, que se fortalezcan los mecanismos de impartición de justicia, que haya transparencia, que todo eso es lo que deberíamos estar discutiendo, ¿no? ¿Cómo le hacemos para desmontar actualmente al Poder Judicial, para vengarnos y quitar a los ministros de la Corte que están actualmente en funciones y para tratar de que prácticamente todo el Poder Judicial salga
de este esquema, vulnerando derechos de los trabajadores, dejando la incertidumbre a miles de personas que lo que quieren es tener acceso a la justicia simplemente por cumplir un capricho. ¿Qué tal, Clemente? Te saluda Jesús Estrada. Justo quería hacerte una pregunta un poco en el sentido de lo que preguntaba Rubén, que es esta. Ahora hemos escuchado casos escandalosos con el sistema actual, digamos, desde cuestiones de nepotismo en el Poder Judicial hasta cosas sumamente graves, denuncias como de supuestas ventas, digamos, de cargos de jueces, cómo se reparten los partidos políticos estas designaciones. La pregunta es, Clemente, ya nos planteaste que pues no se puede esto en la manera en la que está planteada la reforma judicial, pero ¿qué sí? Entonces, ¿cuál sería la propuesta para, como reconoces que hay problemas, cambiar la situación? Sí, a ver, es que es muy difícil, digamos, mantener una posición en el sentido de no se le toque una coma al actual Poder Judicial, ¿no? Pues por supuesto que hay deficiencias en la justicia y en la impartición de justicia, y como todos los poderes públicos puede ser perfectible, pero apunto a un par de temas. En esta reforma al Poder Judicial no se tocan ni el tema administrativo, ni todo lo que tiene que ver con el litigio, la reforma agraria, por ejemplo. Esos son, no se tocan en este asunto y ahí hay graves lastres. Es una reforma que no plantea de manera integral observar la procuración y la impartición de justicia, es decir, vamos a tocar al Poder Judicial, pero resulta que los ministerios públicos no están considerados ahí, cuando todos sabemos que en el proceso judicial, pues todo empieza con la labor que hacen los ministerios públicos, las fiscalías, etcétera, etcétera. O no tocamos tampoco el asunto de la independencia presupuestal que debe tener el Poder Judicial, mientras el Poder Judicial siga sometido a cualquier otro de los poderes, va a ser muy difícil que mantenga independencia, ¿no? Pues tendríamos que ir en todo caso a una reforma de gran calado que nos permita tocar todos estos aspectos, pero digamos aquí se trata de tirar el agua sucia con todo un niño. Clemente Castañeda, ves, además de estas críticas que ya hiciste, algunos puntos con los que sí coincide Movimiento Ciudadano con esta reforma, y además de esto, ¿cuál es el siguiente paso? Se aprobó ayer en lo general y en particular en la Cámara de Diputados, ahora es turnada a la Cámara de Senadores. ¿Cuáles serían los tiempos y los procesos legislativos en la Cámara de Senadores? Acaba de dar cuenta Comisiones Unidas, la Comisión de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, que llegó ya la minuta de la Cámara de Diputados al Senado. Las Comisiones Unidas se han declarado en sesión permanente. La expectativa es que puedan sesionar durante este fin de semana. Si evoluciona la discusión, seguramente el día martes, miércoles, tendremos una discusión ya en el Pleno de la Cámara de Senadores. Esos serían más o menos los tiempos que nosotros estaríamos esperando, pero en un momento la Junta de Coordinación Política podrá para afinar, digámoslo así, el calendario. Te preguntaba si ves algunos puntos positivos en la reforma y si también estás viendo disposición de la bancada de senadores de Morena y partidos aliados para tomar en cuenta las observaciones de la oposición. No veo ningún punto positivo en la reforma. Creo que es una reforma mal planteada, mal hecha, mal diseñada, y no hay además ninguna disposición para construir en diálogo con las oposiciones alguna modificación. Es una reforma que tiene que se va a discutir y eventualmente aprobar por consigna, he dicho yo, porque las y los senadores de Morena lo que quieren hacer es quedar bien con el presidente y estamos legislando pues para el capricho del titular del Ejecutivo y no precisamente para el futuro del país. Muy bien, Clemente, muchísimas gracias por atender esta llamada. Sabemos que tienes por ahí otros compromisos. Te agradecemos el tiempo para compartir con el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara esta información. Gracias y buenas tardes. Abrazo y buenas tardes. Gracias. Igualmente, Clemente Castañeda, el coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano en la Cámara Alta sobre este tema, pues ya lo dijo, y así está anunciado también por el coordinador de los diputados de Morena, de los senadores de Morena. Perdón, no es el coordinador, es el presidente de la Cámara Alta, de la Cámara de Senadores, pero ya representando a Morena, el senador Gerardo Fernández Noroña, que está en estos tiempos, pero además hizo una declaración que pues va a sacar ronchas sin lugar a dudas en la oposición. Dice que, lo digo sin ninguna arrogancia, pero con mucha claridad, no hay poder sobre la tierra que pueda detener
nuestro proceso legislativo y la determinación del mandato del pueblo del 2 de junio de que las personas juzgadoras se elijan por el voto universal, secreto y directo. Parece ser que es el punto nodal de la discusión entre el oficialismo y la oposición. La elección de jueces y ministros, y sí, es una de las medidas que más llama la atención. Se ha considerado incluso novedosa o radical en términos de que hay muy pocos países en el mundo que elijan a sus juzgadores, especialmente a los de más alta investidura, pero curiosamente son al menos dos países que tienen, por lo menos en el mundo liberal se les reclama que tienen una trayectoria democrática, Estados Unidos y Suiza en algunos casos también, que eligen algunos de los juzgadores. Que en Estados Unidos es vía estatal, digamos, donde se realiza esa votación, no es a nivel federal. Y otra cuestión, van con todos en el Senado, según los tiempos que están calculando, es de parte del PAN Morena y sus partidos aliados, es el próximo martes ya estar discutiéndolo y posiblemente el miércoles. Muy semejante a lo que ocurrió en la Cámara de Senadores, y pues parece ser que el oficialismo quiere darle al presidente el día del grito, que ya tenerlo como regalo la aprobación de esta reforma al Poder Judicial.